Muy buenos días, tengan todos mis estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que corresponde al 28 de marzo del 2019. Como de todos es sabido la problemática que se ha dado, entonces vamos a continuar impartiendo la clase a través de esta vía, esperando que cada uno se encuentre bien. Póngame atención al contenido y a la explicación que voy a ir dando, y de esa cuenta ustedes puedan hacer un análisis, una interpretación de cada tema que se imparte, y de esa cuenta poder avanzar con el contenido del curso. Si Dios quiere, pues próximamente nos estaremos viendo ya en una sesión presencial para continuar con el programa ya indicado. El tema de hoy corresponde a los principios procesales. Ahí ustedes van a encontrar un concepto del argentino Ramiro Podetti y de igual manera la del profesor mexicano Armienta Calderón, en la cual él nos da una explicación en qué consisten los principios procesales. Él manifiesta que son criterios o conceptos rectores que sirven de base y fundamento a la organización del orden procesal, como normatividad y como quehacer de los sujetos implicados en el proceso y en la solución de litigios y controversias. Los principios procesales no son más aquellas facultades o aquellos derechos consagrados en nuestra norma procesal y nuestra Constitución Política de la República, en el cual a través de ellos nosotros podemos hacer valer nuestros derechos ante una contienda en litigio, y de esa cuenta poder resolver las controversias que se planteen. Si no hay principios procesales, o si no se respetan estos principios procesales, no estaríamos ante un proceso. De esa cuenta vamos a explicar la confusión que se da entre principios procesales y principios del procedimiento. No es lo mismo, porque los principios procesales determinan el comportamiento de las partes dentro del proceso, sus posibilidades y cargas en el mismo, sus derechos y obligaciones, así como la fijación y apreciación del objeto procesal, es lo que les explicaba. Si hablamos de principios procesales, son los que nos van a determinar el comportamiento como nosotros dentro de un proceso, como partes. La carga de la prueba que nosotros vamos a presentar, es decir, los elementos de convicción o de prueba con los cuales vamos a sustentar el derecho que nos asiste o la pretensión que tenemos. Y de esa cuenta poder en un momento determinado el juez resolver. Mientras que el procedimiento procesal, la diferencia es que aquí lo que nos da o lo que le da al juez es las facultades para ventilar esos principios procesales que usted ha hecho valer. Es decir, la comunicación que tiene el juez con los sujetos procesales o con las partes, y de esa cuenta poderle dar solución al conflicto o al litigio que se le ha planteado por parte de las partes dentro del proceso. Álvaro Belloso nos da 5 principios procesales. Nos dice que uno de ellos es la igualdad de las partes litigantes, como ya hemos venido diciendo, que son las partes las que tienen el derecho de comparecer ante un órgano jurisdiccional a hacer valer su pretensión a través de esa bilateralidad de contradicción, uno afirmando lo que pretende y el otro negando la pretensión del que afirma. También tenemos la imparcialidad del juzgador. El juez debe de actuar de manera imparcial, toda vez que él no puede estar ni a favor de una de las partes
ni a favor de la otra. Es un principio procesal en el cual él debe de actuar de manera independiente e imparcial y resolver el litigio de conformidad a la prueba que se le haya presentado por las partes. Tenemos otro principio que es la transitoriedad del proceso. Toda normativa procedimental debe estar regulada en orden a lograr y lo antes posible la terminación del proceso. Un proceso no puede durar indefinidamente. Los procesos tienen etapas y cada etapa se tiene que respetar. Y de esa cuenta el juez en un momento determinado pueda determinar el conflicto y resolver lo que se le ha planteado. No puede haber un proceso abierto por un lapso de tiempo esperando hasta que las partes actúen cuando ellos quieran. No. Desde que un proceso se echa a andar, tiene que dársele seguimiento para poder discutir y resolver lo que se le ha planteado. No se puede abrir un proceso o reabrirlo. Es decir, se pasaron los plazos establecidos en la ley y al año, a los 6 meses, viene una de las partes y dice: mira, yo vengo a reabrir el proceso porque cuando me notificaron yo no pude venir, no estaba. No, los procesos tienen sus etapas y tienen que respetarse. Esa es la transitoriedad del proceso. Otro principio es la eficacia de la serie. Para que una serie procedimental sea eficaz y que se desarrolle armónicamente, el diálogo querido por el legislador debe estar constituido por los siguientes pasos. Es decir, cuando hablamos del legislador, ya hemos explicado que es el que crea la norma. ¿Cuáles son los pasos? Hay una afirmación. Quien afirma, una de las partes afirma lo que ha pasado y lo va a afirmar a través de su demanda. La otra parte, a través de su contrademanda, va a negar esos hechos, esas afirmaciones. Y hay un tercero que va a confirmar y va a evaluar. A quien le corresponde es al juez que controla el proceso. Álvaro Belloso, él manifiesta que sin la presencia efectiva de estos principios no puede hablarse seriamente de proceso. Lo que yo les decía, los principios procesales son las garantías, los derechos y obligaciones que cada uno de nosotros tenemos de comparecer ante un órgano jurisdiccional a través de una acción, hacer valer las pretensiones que queremos, que se nos resuelva de manera positiva. También existen principios comunes a todos los procesos. Montero Aroca nos da una explicación de cada uno de estos principios. Dualidad de posiciones. Para que pueda constituirse un verdadero proceso, es necesario por lo menos la presencia de dos partes. Ya a nosotros nos ha quedado claro, tiene que haber una parte demandante y una parte demandada. En materia civil, y si hablamos en materia penal, una parte ofendida y una parte sindicada. Estos van a aparecer en posiciones contrapuestas, porque uno pretende una cosa en contra del otro. Estas posiciones pueden estar ocupadas por más de una parte. Lógicamente lo vamos a ir viendo más adelante, donde un proceso, no solo una persona puede ser la agraviada o puede ser la parte demandante, puede ser varios. Entonces aquí estaríamos con lo que suele denominarse el proceso con pluralidad de partes. O en un momento determinado, una parte demanda a 2 a 3 personas a través de un proceso. Entonces estaríamos ya ante una pluralidad de partes. Existe otro principio común que es la contradicción o audiencia. ¿Qué es este principio? Básicamente es la necesidad, y así lo dicen estos principios procesales comunes, de que las partes ambas deben ser oídas. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a rebatir sobre los materiales de hecho y de derecho que van a influir en la resolución judicial. Es decir, entonces, si hablamos de un proceso eminentemente acusatorio,
que fue la clase de la semana anterior, aquí las partes tienen que ser oídas, tanto la parte que demanda como la parte demandada, materia civil y materia penal, la parte ofendida y la parte sindicada, porque ellos van a rebatir a través de las audiencias cada uno de ellos su pretensión, para que al final el juez pueda emitir una resolución. Hay otro principio común que es la igualdad de las partes. Este requiere que las partes en un proceso deben tener los mismos derechos, las mismas posibilidades de ofrecer su prueba, de modo tal que no quepa la existencia de privilegios ni a favor ni en contra de alguna de ellas. Es lo que yo les manifestaba, la imparcialidad del juez. La acomodación del proceso al derecho material aplicado. El profesor español Montero Aroca hace en este apartado y distingue el derecho material que se aplica en el proceso penal y el que se aplica en el proceso privado. Veamos. En el derecho privado existe un principio que se llama el principio de oportunidad. Yo les he venido manifestando en clases de que cuando hablamos del derecho privado se refiere específicamente a las partes. Son las partes las que accionan, las que contratan. Hablamos de materia civil. En las diapositivas y el contenido de la lectura ustedes se van a dar cuenta a qué me refiero. Dice que este principio responde a una concepción política que proclama la libertad del ciudadano para decidir tanto qué relaciones jurídicas materiales contrae como la mejor manera de defender los derechos subjetivos que tiene. Usted, en el libre derecho que el Código Civil le da, en la facultad que usted tiene de contraer obligaciones y contraer derechos, usted puede contratar con otra parte una compraventa, un arrendamiento, un mandato, un comodato, un mutuo, todos los contratos que regula el Código Civil. Dice el numeral 1, el reconocimiento de la autonomía de la voluntad es suya, es su voluntad, usted no lo está obligando a nadie lo está presionando, es una autonomía, es un derecho que usted tiene, y en los derechos subjetivos, es decir, lo que usted goza y que nuestras normas procesales y nuestra Constitución nos tiene reconocidos, se reconoce la existencia de relaciones jurídicas materiales, es decir, cuando usted materializa un acto, de los que existen titulares activos y pasivos, con lo que estamos en presencia de verdaderos derechos subjetivos. Repito, usted dentro de esa autonomía de la voluntad puede contratar cualquier servicio a través de los contratos regulados en el Código Civil y, por qué no decirlo, también en el derecho o Código Mercantil. Ambas partes son titulares, uno es activo y el otro es pasivo. El derecho objetivo privado se aplica principalmente por los particulares. Repito, somos nosotros como particulares los que vamos a hacer valer ese derecho. Excepcionalmente se pide un órgano judicial, excepcionalmente, es decir, cuando hay un conflicto, cuando ese contrato celebrado hay un incumplimiento de una de las partes. Por eso dice que excepcionalmente se pide a un órgano judicial por un particular y contra otro particular que proceda a la actuación de ese derecho. Pongamos, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Una de las partes incumple con el contrato, ya sea con no pagar la mensualidad que corresponde al contrato de arrendamiento o el arrendatario no cumpla con las obligaciones que le fueron impuestas en el contrato. Cuando hay ese impasse, esa inconformidad, esa molestia en una de las partes, él puede acudir ante un órgano judicial. ¿Para qué? Para que a través del juez él pueda resolver el conflicto y obligar a la otra parte a que cumpla con la obligación adquirida en ese contrato. 3. Cuando un derecho subjetivo privado es desconocido o violado, el proceso civil y con la actuación de un órgano judicial no es el único sistema para su restauración.
Recordemos que puede haber otro tipo de procesos, como ya vimos el arbitraje, o aquellos amigables componedores, donde puede aparecer un tercero que le pueda poner fin al proceso sin necesidad de acudir ante un órgano judicial. 4. El acudir a los órganos judiciales del Estado pidiendo la incoación o el conocimiento de un proceso civil es algo que queda en manos de los particulares. Lo que yo repito, porque es la voluntad, en la autonomía de su voluntad, usted contrajo un negocio, es decir, realizó un negocio jurídico. Si usted quiere, lo disuelve de manera voluntaria, sin necesidad de acudir ante un órgano jurisdiccional. Pero si usted quiere darle intervención a un órgano jurisdiccional, pues usted va a acudir a través de una demanda, presentándola en contra de la otra persona con la que usted realizó ese negocio jurídico. Queda a su criterio si acude o no a un órgano jurisdiccional. El derecho le asiste de acuerdo a los principios procesales comunes que estamos viendo. El principio de oportunidad conduce al principio dispositivo. Este se fundamenta en la naturaleza privada de las relaciones jurídicas. 1. La actividad de los órganos jurisdiccionales del Estado solo puede iniciarse si existe petición concreta de parte. Seguimos hablando del mismo tema, es decir, que si usted acciona contra la otra persona ante un órgano jurisdiccional, pues lógicamente usted le está dando intervención al Estado a través del juez para que él pueda resolver el conflicto que se le está planteando. En consecuencia, no puede haber proceso sin petición de parte o sin incoación de parte. El juez allí está esperando que usted, en un momento determinado, en materia privada, usted se ve violentado en sus derechos por el incumplimiento de un contrato o por la celebración, o el incumplimiento de la celebración de un negocio jurídico. Usted tiene el derecho de acudir ante el órgano jurisdiccional para iniciar un proceso en contra de esa persona que ha incumplido con la obligación. Si usted no comparece, entonces no puede haber proceso. 2. El objeto del proceso es determinado exclusivamente por el particular que se convierte en demandante. Creo que con la explicación y la diapositiva o el contenido de cada una de ellas podemos ir entendiendo a qué es lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de materia privada. Dice, el objeto del proceso es determinar exclusivamente por el particular que se convierte en demandante. Los órganos judiciales, al cumplir con la actuación del derecho objetivo, es decir, con el derecho material, con la demanda ya planteada, en un caso concreto, han de ser congruentes con el objeto del proceso, fijado por el actor, es decir, lo que yo pretendo, iniciado el proceso por las partes y pidiendo ser ellas titulares de los derechos subjetivos que afirman. Nada puede impedir que pongan fin al proceso. En este caso, ya al haber accionado ante un órgano jurisdiccional, quien le va a poner fin al proceso es el juez a través de la prueba que ambas partes van a presentar en la libertad de prueba que tienen tanto el demandante como el demandado. El principio de aportación de parte. Son las partes, es decir, yo, como parte demandante, la que voy a aportar esos hechos al proceso, careciendo el juez de esas facultades. Es decir, el juez no puede venir y pedirle a una de las partes en materia privada, estamos hablando de materia civil. El juez no puede venir y pedirle a una de las partes que presente pruebas, porque soy yo como parte demandante y usted como parte demandada quien tiene que aportar las pruebas al proceso relacionadas a ese hecho que se está ventilando. El juez no puede venir y decirle al demandante, mire, presente tal prueba, presente tal documento, o al demandado, mire, defiéndase presentando este documento o haciendo valer esta pretensión. No, somos nosotros, en la autonomía de nuestra voluntad y en la facultad que tenemos de ejercer el proceso penal, en materia civil, pues comparecer ante el juez, y el juez solo le queda nada más conocer el proceso y resolver el mismo.
Las partes tienen la facultad de admitir como existentes los hechos, afirmados por su contrario, quedando los mismos fijados para el juez, que ha de partir de su existencia en la sentencia que va a dictar. Es lo que yo les decía. Las partes tienen la facultad de admitir como existentes los hechos afirmados por su contrario. Vimos allá las actitudes que puede asumir el demandado: allanarse, dijimos, allanarse parcialmente, o contrademandar, plantear excepciones o declararse en rebeldía. Son las partes que tienen la facultad de admitir esos hechos de la otra parte que lo está demandando, y de esa cuenta el juez en un momento determinado va a llegar a emitir la sentencia que corresponda. En el derecho penal dejamos la parte privada o la parte civil y entramos a ver la parte penal. Recuerden que este es un curso que se llama Teoría General del Proceso. Aquí, como les he venido diciendo desde el inicio, no podemos hablar de un proceso eminentemente en particular, sino tocamos todos los procesos civiles, laborales, mercantiles y penal. Como penal es un campo especial en esta rama, entonces por eso se va apartando cada uno de su explicación. El profesor Montero Aroca sigue diciendo que la garantía jurisdiccional que constituye el principio de legalidad, este principio de legalidad se proyecta en 4 garantías. Pónganme atención. La garantía criminal, que se refiere al principio nullum crimen sine lege, no hay delito sin ley. Eso quiere decir, esa palabra latina, nullum crimen sine lege, no hay delito sin ley. 2. La garantía penal, nuda poena sine lege, que no hay pena sin ley. 3. La garantía jurisdiccional, que se traduce en el principio nemo dametur sine lege judicium, que no hay pena sin juicio legal. Y el 4, que es la garantía de ejecución, las penas se ejecutan conforme a la ley. 2 principios primeros: no hay delito sin ley, nullum poena sine lege, es decir, usted puede hacer todo lo que usted quiera siempre y cuando esa actividad que usted realice no esté encuadrada en un tipo penal y que sea sancionada esa conducta. Y 2, el nullum poena sine lege, no hay pena sin ley. A una persona no se le puede imponer una pena si esa pena no está regulada en la ley y si esa conducta no está tipificada como delito. Y la garantía jurisdiccional, que es al juez al que le corresponde impartir la justicia. Y la garantía de ejecución es que esa pena que se va a imponer o que se va a ejecutar debe estar encuadrada en la ley. El principio de necesidad, que hablamos en materia penal o en el derecho penal. No existe ni una relación material penal ni un derecho subjetivo a la imposición de una pena por quienes ejercitan la acción penal, pues la aplicación del derecho penal pertenece exclusivamente a los órganos jurisdiccionales. Es decir, que usted en un momento determinado, como parte agraviada, presenta una denuncia, no quiere decir que sea usted quien va a ejercitar la acción penal, ni que sea la parte sindicada la que va a ejercitar esa acción penal. Usted solo va, a través de su denuncia por el daño causado o la violación a sus derechos contra la persona sindicada, va a accionar presentando todos los medios de convicción o los medios de prueba que usted tenga. Pero eso no quiere decir que usted esté ejercitando la acción penal. La acción penal o la aplicación de ese derecho penal le va a pertenecer al juez, porque es el que va a resolver la litis o el litigio que se le está planteando. No existe aplicación del derecho penal por órganos distintos de los órganos jurisdiccionales ni fuera del proceso. Ya lo sabemos todos que en materia penal, toda violación o todo hecho que constituya delito, quien lo va a conocer es un juez
preestablecido en la ley. Y no puede haber otra forma distinta que no sea dentro del mismo proceso. De modo que los términos delito 1, proceso 2 y pena 3 son correlativos y no existe uno sin los otros. Si no hay delito, no hay un crimen sin el lege. Si no hay pena, es decir, tiene que existir un delito para poder echar a andar un proceso. Y ese proceso al final de su trámite va a concluir en una sentencia. Y esa sentencia lógicamente va a tener una pena. Por lo tanto, no puede haber, o es decir, se necesitan los 3 elementos para que pueda existir un proceso penal. La existencia de un hecho aparentemente delictivo ha de suponer la puesta en marcha de la actividad jurisdiccional, pues es la legalidad la que debe determinar cuándo ha de iniciarse el proceso penal. Repito, tiene que haberse existido un delito, o ese hecho, esa acción que sea constitutivo de delito. Si no es constitutivo de delito, entonces en ningún momento se va a poner en marcha la actividad jurisdiccional. Hay acciones en la vida cotidiana que las personas creen que es una conducta antijurídica, plantean una denuncia, pero al hacer el análisis respectivo no hay delito. Por lo tanto, no hay proceso penal o no se puede iniciar una actividad jurisdiccional, porque siempre tenemos que tener en cuenta el principio de legalidad, el cual está enmarcado en el artículo 1 del Código Penal. Una vez iniciado el proceso penal, es decir, verificando el hecho, la denuncia y si es constitutivo de delito, ahí ya inicia el proceso penal. Este ha de tender a llegar a su fin. ¿Cuál es el fin? Normalmente es la sentencia, no pudiendo terminar por actos discrecionales de nadie, es decir, que es el juez al final el que va a resolver el conflicto. Claro, las partes pueden llegar a un acuerdo y decir ya no queremos continuar con un proceso penal. Pues lógicamente es el juez el que va a conocer y él el que va a resolver y ponerle fin al proceso. Lo relevante es la creación de una parte artificial. En este caso, el Ministerio Público es el ente encargado de iniciar estos procesos en materia penal. También existe otro principio que es el de oportunidad. Este principio de oportunidad no es más que la propia legislación guatemalteca, a través del Código Procesal Penal, le da la facultad al Ministerio Público para que él pueda aplicar en un momento determinado una salida alterna al proceso. Es decir, se comete un delito, pero en un momento determinado el Ministerio Público tiene la facultad de decirle al juez que el proceso va a finalizar a través de una salida alterna. Para diferenciar una vez la aplicación del derecho sustantivo al proceso civil y penal, nos habla de monopolios. Así nos indica que los juzgados del orden privado no tienen monopolio alguno en la aplicación del derecho privado, pues las partes pueden autocomponerse, ya lo explicamos. En cambio, en el orden penal se aplica única y exclusivamente por los juzgados y solo y precisamente por medio del proceso. De esa cuenta estamos en presencia de 3 monopolios. Imaginemos nosotros cuando hablamos del principio de oportunidad, un delito culposo. Está probado el hecho, hay una víctima, hay un dictamen pericial, pero la parte agraviada no desea continuar con el proceso, considerando que el hecho, si bien es cierto, es constitutivo de delito, no hubo voluntad para cometerlo. Y de esa cuenta el Ministerio Público tiene la facultad de disponer, bajo determinadas circunstancias, del ejercicio de la acción penal. Cuando hablamos del principio de oportunidad. Ahora, cuando hablamos del monopolio, que sí existen en cuanto al proceso penal, toda vez que es el juez el que le va a poner fin a ese proceso, el cual no opera en el proceso civil, toda vez que aquí son las partes las que accionan
y en un momento determinado son las partes las que le ponen fin al proceso. Tenemos como inciso A, hablamos del monopolio en materia penal. Exclusividad estatal. Hay una prohibición de la autodefensa. Los particulares no pueden disponer de la consecuencia jurídico-penal, esto es, de la pena. B. Exclusividad por los tribunales. Los órganos legislativos y administrativos no pueden declarar la existencia de delitos ni imponer penas. Esta es tarea exclusiva de los tribunales. Y C. La exclusividad procesal, que la pena se va a imponer únicamente a través del proceso. Es decir, entonces, que cuando hablamos del monopolio en materia penal, los particulares no pueden hacer una autodefensa. Ellos no pueden disponer de las consecuencias jurídicos penales. Es decir, por este hecho yo quiero que a él lo condenen y que se vaya preso. Sucede mucho en la práctica que las víctimas o el agraviado, en un momento determinado, por un hecho que no constituye poderlo llevar a un proceso penal, a un debate, ellos dicen, no, yo lo que pretendo es que lo condenen, que se quede preso. Eso no es así, porque el Código Procesal Penal, en su procedimiento, pues hay delitos en los cuales se les puede dar una salida alterna y evitar ir a cumplir esa pena a un centro de cumplimiento de condena o un centro de privación de libertad. Es decir, que entonces el particular no puede disponer de esa consecuencia jurídico-penal. El único que está facultado son los jueces. En el B hablamos de la exclusividad de los tribunales, es decir, que ni el legislativo ni el ejecutivo, cuando dice órganos legislativos y administrativos, hablamos de legislativo y ejecutivo, ellos no pueden juzgar, ellos no pueden declarar que tal conducta es constitutiva de delitos, mucho menos pueden imponer pena. Esta es una tarea exclusiva de los tribunales. ¿Y quién va a imponer la pena? Lógicamente va a ser el juez que conozca el proceso. Principios del procedimiento. Si vemos, o si ustedes me pusieron atención, o vuelven a escuchar la presentación, venimos hablando de los principios del proceso. Ahora vamos a hablar de los principios de procedimiento. Es decir, vamos a poder determinar la diferencia que existe entre cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar de los principios del procedimiento. ¿Aquellos serán los principios del proceso? Para que nos quede claro, dice. Digamos que los principios del procedimiento atañen a la forma de la actuación procesal, a la índole de la relación entre las partes y el órgano jurisdiccional, aquellas entre sí. Cuando hablamos de principios del procedimiento, es la forma como el juez va a llevar a cabo el proceso. Allá hablamos de principios, los derechos y obligaciones que usted tiene como particular, como persona, de poder acudir ante un órgano jurisdiccional pidiendo justicia, ya sea en materia privada o en materia penal. Esa justicia que usted está pidiendo a través de ese proceso, a través de esa acción y su pretensión, se va a desarrollar o la va a conocer un órgano jurisdiccional, un juez. Para que el juez conozca ese proceso, necesita de principios de procedimiento, cómo proceder para conocer ese caso concreto. Y ahora vamos a entrar a conocer los principios del procedimiento. La oralidad, igual a escritura. Este es un pasaje que ya lo hemos hablado mucho, pero no está de más recordarlo, que dice que en Atenas predominó la oralidad. Ya eso ya lo sabemos nosotros. En esta época, los procedimientos tanto civiles como penales eran orales. Y ahí viene la etapa del Ordo Judicium Publicorum, en la cual nos habla que el sistema oral sufre modificaciones.
En lo penal, la fase de investigación es escrita y secreta, y en la fase del debate es oral y pública. Posteriormente, como sabemos, se introduce paulatinamente el sistema inquisitivo. Este tema ya lo vimos en la clase anterior, cuando les explicaba del sistema, la diferencia entre el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo y el sistema mixto. Chovenda dice que las ventajas de la oralidad no excluyen la necesidad de la escritura, la cual tiene una doble misión en el proceso oral. Pongan atención a esta parte, porque entonces, si se dan cuenta ustedes, aquí estamos hablando de un proceso mixto, el cual también ya lo explicamos. Porque él mismo dice que la primera es preparar el tratamiento del pleito. Y entonces aquí hablamos de la forma como usted va a accionar, es escrita. La demanda dice que tiene que ser por escrito. Toda la prueba que usted va a presentar es por escrito. Y su defensa, usted como demandado, al momento de contrademandar o oponerse a esa demanda, usted también lo va a hacer por escrito. Lo que se va a diligenciar en forma oral son las pruebas o las audiencias que posteriormente se van a ir ventilando. El segundo oficio de la escritura en el proceso oral es la documentación de lo que tiene importancia para el pleito, en particular de lo que ocurre en la audiencia. De esa cuenta es que actualmente en la doctrina hay consenso en que la demanda sea planteada por escrito. La disputa se centra entonces sobre si la contestación de la demanda debe realizarse en forma oral o por escrito. En lo que sí se está de acuerdo es que en el debate debe ser oral. Entonces podemos ver que estamos hablando de un sistema mixto. Hay una parte escrita y hay una parte oral. Eso es lo que tenemos que ir comprendiendo. La importancia de la oralidad en los procesos. Repite Chovenda que en todos los casos en que es preciso medir la espontaneidad de las declaraciones de alguien, sea parte actora, parte demandada, sea testigo del hecho. Aquí hablamos de la oralidad en cualquier tipo de proceso, ya sea de materia privada o en el ámbito privado o en el ámbito penal. La declaración de las partes, de los testigos y de los peritos tiene que ser de forma oral, porque el juez necesita tener ese contacto directo con estas personas para poder apreciar mejor la declaración de cada uno de ellos. Si el juez no escucha de viva voz las pretensiones o lo que le consta a cada uno de ellos, ya sea la parte testigo o peritos, pues lógicamente él va a perder toda la eficacia del contenido de esa audiencia. Es claro, lo afirmado por el profesor italiano, si el juez no está presente en la producción de la prueba, o por el contrario toma contacto con ella a través de las actas, es decir, de los documentos que se le presentan, no puede formarse una opinión completa y veraz de lo acontecido, porque no podrá apreciar en directo las expresiones, la actitud, los matices de las declaraciones respectivas que no son reproducidas en un acta. Entonces aquí hablamos eminentemente de la oralidad. Todas las audiencias deben de ser orales. Usted como parte dentro de un proceso va a declarar de forma oral, va a hacer valer su pretensión. Usted como testigo va a declarar de forma oral. Usted como perito va a ratificar sus informes de forma oral, porque el juez necesita ver sus expresiones, va a apreciar a través de su declaración si usted está diciendo la verdad o en un momento determinado usted está mintiendo, porque esos matices de esas declaraciones son las que él va a reproducir de forma oral y no a través de documentos. Hablamos de otro principio del procedimiento, la libertad o legalidad de formas. El principio procedimental de la libertad
de formas, como su nombre lo indica, se refiere a la actitud que la legislación procesal le otorga a las partes para determinar la forma de los actos procedimentales. Lo que importa no es la forma del acto, sino su efectividad de lograr su objetivo. Por el contrario, en la legalidad de formas, el legislador determina en forma concreta la forma en que deben desarrollarse los actos procedimentales, las notificaciones de las resoluciones que emitan los tribunales. Cuando hablamos de libertad o legalidad de formas, primero hablamos de la libertad de formas. En la libertad de formas dice que no importa al final cómo usted va a plantear su demanda, sino que lo que importa es lo que usted pretende. La efectividad que conlleva esa pretensión. Y cuando hablamos de la legalidad de formas, es que toda notificación o toda resolución que emita el juez tiene que notificarla a las partes. Son dos entonces, libertad de formas y legalidad de formas. Toda resolución que emita el juez debe notificársela a las partes para que tengan conocimiento cómo va el proceso. Hablamos de otro principio del procedimiento, la concentración. La concentración de actos procesales significa la reunión de la mayor cantidad posible de actividades procesales en el menor número posible de actos procesales. También Alsina nos dice que la concentración tiende a acelerar el proceso eliminando trámites que no sean indispensables, con lo cual se obtiene al mismo tiempo una visión más concreta de la litis. En la práctica procesal, la concentración es un principio en el cual, si ambas partes renuncian a los plazos, pueden llevar a cabo diligencias que están programadas en fechas posteriores, pero que por el mismo principio de la concentración se pueden adelantar y de esa cuenta poder acelerar el proceso y ponerle fin en el menor tiempo posible. Es una facultad que tienen las partes de acuerdo al principio del procedimiento. Decir oralidad es decir concentración, y esta atiende a dos aspectos complementarios. Con relación a la actividad procedimental, la concentración aspira, vean ustedes, a que la mayor parte de los actos se realicen en una sola audiencia. La unidad del acto ha sido una de las aspiraciones en el proceso laboral, lo que yo les digo. Es decir, lo que se pretende es, si hay acuerdo entre las partes, poder renunciar a los plazos y acogernos al principio de concentración, renunciando a esas partes, a esos plazos, y realizar en una sola audiencia, si es posible, las audiencias que estén programadas posteriormente. Con relación al contenido del proceso, la concentración significa que todas las cuestiones previas, incidentales y prejudiciales se discutirán en el mismo y se resolverán en la sentencia sin dar lugar a procedimientos independientes. Es decir, que en relación o en cuanto al proceso, ustedes, conforme vayamos avanzando en la carrera, vamos a ir conociendo, y se los haya manifestado, que son cuestiones previas, que son incidentes, que son cuestiones prejudiciales, y esto lo que quiere decir es que si se pueden resolver en una misma audiencia, es factible de acuerdo al principio de concentración, y lógicamente la resolución el juez la va a hacer notar o la va a plasmar en la sentencia que se emita. Cuando hablamos de la concentración del pleito, Chovenda nos sigue manifestando que se requiere que el proceso oral sea concentrado lo más posible en una audiencia o en pocas audiencias, lo que yo les decía, puesto que cuando más próximas a la decisión del juez son las actividades procesales, tanto menor es el peligro de que la impresión adquirida por este se borre y de que la memoria lo engañe.
Si hablamos, por ejemplo, en un proceso penal, lo que se pretende es que en este principio, si nos referimos a un debate, es que se trate de llevar a cabo en una sola audiencia. Porque tanto el juez, porque aquí no lo dice, la doctrina solo se refiere al juez, pero también veamos a la otra parte, al Ministerio Público y a la defensa del sindicado en materia penal. Entre más rápido o entre menos tiempo, menos audiencias se den en un proceso, el juez puede tener presente lo que la persona, el testigo, el perito o la parte declaró. Y de esa cuenta él puede resolver de manera más espontánea. Porque dice acá, tanto menor es el peligro de que la impresión adquirida por este se borre y de que la memoria lo engañe. Y tanto más fácil resulta mantener la identidad física del juez, que en cambio en un largo periodo puede fácilmente cambiar por traslado de función, de enfermedad, ascenso, retiro, etc. Es decir, entonces, qué importante es el principio de concentración, en el cual tratar de llevar un proceso en el menor tiempo posible, reduciendo las audiencias, y de esa cuenta el juez pueda tener más fresco los hechos que han acontecido. Recordemos que aquí no lo dice, pero un juez, el fiscal y la defensa no lleva solo un caso, sino llevan diversidad de procesos, y de eso tiende a confundir qué pasó en un caso concreto. Por lo tanto, es importante reducir las audiencias de acuerdo al principio de concentración, y de esa cuenta el juez tener más fresco en la memoria los hechos que han acontecido. También hablamos de un principio de economía procesal, le llama la ley. Se reconoce que finalmente es difícil determinar el ámbito de aplicación. El principio de economía procesal se utiliza en la práctica en cuanto a tratar de que el proceso sufra o tenga más costos. Si hablamos de un principio de concentración reduciendo las audiencias, pues estaríamos hablando también de un principio de economía procesal, porque lógicamente esto va a reducir los costos que en sí lleva un proceso, porque terminaría más rápido. Y cuando hablamos del principio de celeridad procesal, este principio se refiere al procedimiento. Dice que debe tramitarse y lograr su objeto en el menor tiempo posible. Estimamos que realmente no es un principio procedimental o regla técnica del debate procesal, sino el objetivo que se pretende con la tramitación. Si ustedes van analizando, cada principio se concatena con otro, porque celeridad procesal, bueno, debemos tramitarlo lo más rápido posible, o en el menor tiempo posible, dice, ¿verdad? Y vemos también otro principio que es el de publicidad. Para Palacio dice que el principio de publicidad requiere que los actos procesales puedan ser presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el proceso como partes. Eso dice Palacio. Por su parte, Vescovi nos indica que en la legislación positiva se detectan diversos grados de publicidad. Vean entonces qué dice Vescovi y qué dice Palacio. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Palacio, porque el proceso, si bien es cierto, hablamos de un principio de publicidad, pero este solo tiene que ser conocido por las personas o por las partes, y no por cualquier persona que quiera participar dentro de un proceso. Me refiero acá desde el punto de vista del proceso, del expediente, no el principio de publicidad en que usted tenga derecho a acudir ante una sala de audiencia y poder presenciar un debate. Eso no me refiero, sino me refiero al proceso, en sí al contenido del expediente. Dice Vescovi que tenemos un principio de publicidad general. Las actuaciones procesales son públicas para cualquier persona del pueblo.
No, solo lo vamos a ir viendo, pero les explico cuál es la que se aplica. La publicidad limitada alcanza a cualquier persona que demuestre tener un interés legítimo en el proceso, aunque no sea parte. Publicidad amplia para las partes. Alcanza a las partes, sus asesores o defensores y representantes o a los asesores técnicos. Y la publicidad restringida para las partes. Alcanza solo a las partes, sus asesores o defensores y representantes o a los asesores técnicos, pero exclusivamente en cuanto tenga intervención directa e inmediata en la actividad procesal o en el acto de procedimiento. De estos grados de publicidad que dice Vescovi, el que se aplica en nuestra práctica procesal es el número 4, la publicidad restringida para las partes. Repito, estoy hablando aquí del expediente, del proceso, no de una audiencia oral, que es pública. Usted, por ejemplo, como estudiante de la universidad, en un momento determinado, de hecho, más adelante en otro curso, yo les voy a pedir que tienen que ir a un juzgado a ver algún tipo de audiencias que en su momento les voy a decir. Pero esa es la publicidad. Pero aquí hablamos del proceso, del expediente. El artículo 314 del Código Procesal Penal guatemalteco dice nada más quiénes son los que tienen derecho para poder ver las actuaciones que existen en un proceso penal. Por eso es que solo alcanza solo a las partes. Es decir, el agraviado, porque la representación la tiene el Ministerio Público o su querellante, el sindicado y su abogado defensor y demás sujetos procesales. Ellos sí tienen derecho a ver el expediente, el proceso, de acuerdo al principio de publicidad. Las demás personas ajenas no pueden ver el proceso. Entonces nos quedamos con el principio de publicidad restringida para las partes, porque solo las partes son las únicas facultadas en la ley para poder ver el contenido del proceso. Hablamos de otro principio de preclusión, libre desenvolvimiento. Couture aquí nos dice que la preclusión es la siguiente manera. Principio procesal así designado. Ustedes lean la diapositiva y lo que nos quiere decir el principio de preclusión es que un proceso penal tiene etapas o un proceso civil tiene etapas. Laboral, cualquiera que sea, se divide por etapas. Finalizada una etapa, pasamos a la siguiente etapa. Por lo tanto, no podemos venir y querer comparecer a un proceso en una etapa ya precluida. Tenemos que comparecer al momento en que el proceso se encuentra, porque cada etapa se va agotando, dando paso a la siguiente, y por ende ya no puede volverse a la fase anterior, porque ya se cerró. Y pone el ejemplo aquí como cerrar una puerta, y el único camino a seguir es la etapa siguiente, ¿verdad? En materia penal específicamente. Pero vamos aquí, dice contrario sensu, es decir, a lo contrario de lo que estoy explicando. Si el legislador ha optado por el libre desenvolvimiento, ninguna etapa procesal se ha cerrado totalmente, por lo que se puede volver a ella cuando una o las dos partes así lo deseen. Aquí hablamos de materia privada. Aquí el legislador dice, por ejemplo, si una persona planteó una demanda y no comparece, por ejemplo, en materia civil, se plantea una demanda, se le notifica al demandado que comparezca día y hora a la audiencia y no comparece. Esa etapa no ha precluido porque el legislador dejó plasmado de que debe ser a petición de parte. ¿Qué quiere decir? Que el demandante tiene que comparecer ante el juez solicitándole que decrete la rebeldía.
de la persona que no compareció a la audiencia, para que podamos o se pueda hacer valer el principio de preclusión. Caso contrario, el proceso seguiría abierto. En cambio, en materia penal, allí si no comparece a la audiencia, automáticamente con la petición del Ministerio Público se decreta la rebeldía. Contrario sensu que no sucede en materia civil. Pasamos a otro principio, la perentoriedad. Dice que la perentoriedad lo que nos refiere es que es un término procesal que caduca por el solo ministerio de la ley, sin necesidad de declaración judicial alguna, y provoca de manera automática la extinción del derecho a realizar el acto procesal pendiente. Vean ustedes que tiene mucho, el de perentoriedad tiene mucho que ver con el principio de preclusión. Couture dice, en sentido contrario, quiere decir que estamos en presencia de plazos o términos no perentorios, cuando para cerrar la posibilidad de que se realice el acto cuyo plazo o término ha vencido, la parte que se beneficia con la inactividad tiene que solicitar el vencimiento del plazo y las consecuencias de la inactividad. Si no lo solicita, el plazo sigue abierto. Entonces, en materia procesal, en la ley del organismo judicial vamos a encontrar, y el Código Procesal Civil y Mercantil vamos a encontrar plazos perentorios y plazos no perentorios. Perentorios son aquellos que caduca el derecho si usted no comparece dentro del plazo establecido en la ley a hacer valer su pretensión dentro del proceso. Y el no perentorio es que usted tiene que accionar en contra de la parte contraria para que el juez pueda dar por vencido ese plazo. Caso contrario, seguirá abierto hasta que la parte se manifieste. Y aquí tenemos el ejemplo de la no perentoriedad de un plazo. Este se da, como les digo, específicamente en materia civil, en el cual el demandado tiene la carga de contestar la demanda dentro del plazo de 9 días. Si vencido el plazo sin que lo haya hecho, si el actor, es decir, la parte demandante, no solicita que se tenga por contestar la demanda, la fase no se ha cerrado y el demandado puede contestarle en cualquier tiempo antes de que el actor solicite tener por contestar la demanda en sentido negativo, en rebeldía del demandado. Es decir, que en materia civil, si usted demanda a una persona, él tiene 9 días después de ser notificado para comparecer al proceso. Si él no comparece, el proceso ahí se queda. Es usted, como parte demandante, quien tiene que accionar ante el órgano jurisdiccional solicitando que se decrete la rebeldía o que se decrete o que se le siga el proceso porque él se tenga la contestación de la demanda en sentido negativo. Es decir, que él no tuvo voluntad de comparecer al proceso dentro del plazo de los 9 días, y si él no comparece y usted lo acciona para continuar con el proceso va a quedar abierto. En materia civil, el juez actúa a petición de parte, es decir, a petición de la parte que está accionando. Hablamos de otro principio procedimental, que es de eventualidad. Este principio se refiere a que las partes tienen la carga de que en su oportunidad procesal deben escribir todos los medios de ataque y de defensa que tenga a su favor, simultáneamente en un solo acto, pues de lo contrario no podrán hacerlo posteriormente. Aquí nos da un ejemplo. Si yo planteo una demanda en contra de X persona, el demandado, al momento de contestar esa demanda, él tiene que plantear todas las excepciones que tenga. Lo vimos ya hace como un mes, las excepciones previas y las perentorias, la rebeldía, la contestación de la demanda en sentido negativo y la conversión. ¿Se recuerda? Entonces, en esa contestación de demanda,
el demandado tiene que hacer valer todas las pretensiones que tenga en la misma demanda. Nos dice el ejemplo que no puede venir a interponer una hoy, el juez se la declara sin lugar, y mañana interponer otra, el juez se la vuelve a declarar sin lugar y vuelve a interponer otra. No. En el proceso civil, la contestación de la demanda, de una vez usted tiene que hacer valer su pretensión. Lo vamos a ver más adelante, cuando ustedes vean ya procesal civil y mercantil. Pero ya llevamos la idea o la luz que nos dice. Un ejemplo, es que el demandado, si tiene excepciones dilatorias en contra de la demanda, debe plantearlas todas las que tenga en el acto de la contestación de la demanda. Es decir, que no puede interponer una y si se le declara sin lugar, plantear la siguiente y así sucesivamente. Pues ello atenta en contra de otros principios como son la celeridad, la concentración procesal y la economía procesal. ¿Se dan cuenta? Por ello han de ser propuestas en forma simultánea, a fin de que si la primera es rechazada por el juez, pueda entrar de inmediato a considerar la siguiente. Entonces, concluimos en esta parte de la eventualidad es que usted al momento de contestar la demanda, en un proceso eminentemente civil, usted tiene que plantear todas las excepciones que tenga, porque el juez las va a conocer en una sola audiencia. Usted no puede estar planteando una y cerrando sin lugar, plantear otra y así sucesivamente, porque ahí dice que estaría violentando los principios de celeridad, de concentración y de economía procesal. Hablamos de otro principio que es el de inmediación. Estamos hablando de principios del procedimiento. Este principio indica que el juez debe encontrarse en un estado de relación directa con las partes. Creo que está entendible. En una audiencia, el juez debe estar presente para llevarla a cabo. En el sistema inquisitivo, el juez no estaba presente. Parte de los resabios que quedaron de ese sistema era el oficial el que escuchaba a las partes y era el juez el que resolvía. Todo era eminentemente escrito. Ahora estamos hablando de viviendo en un proceso eminentemente acusatorio y mixto en un momento determinado, como ya lo explicamos. Entonces, el principio de inmediación nos dice que el juez debe estar presente en la audiencia. Si el juez no está presente en una audiencia, usted como sujeto procesal civil o penal, usted puede solicitar que esa audiencia se suspenda, le asiste el derecho de acuerdo a este principio de inmediación. Este principio procesal indica que el juez debe estar presente en la audiencia porque dice que la comunicación personal del juez con las partes y el contacto directo de aquel con los actos de adquisición, fundamentalmente de las pruebas. Y pasamos a otro principio que es la adquisición procesal. Se refiere a que todos los medios de prueba que se diligencian por ambas partes durante la dilación probatoria, al incorporarse al proceso, se adquieren para el proceso. Adquisición procesal. Lo explico sencillo. Usted, como parte demandante o parte demandada en materia civil o en materia penal, como agraviado en contra del sindicado, usted va a aportar prueba, medios de convicción con los cuales usted pretende probarle al juez que le asiste la razón porque ha sido violentado un derecho. Desde el momento que usted incorpora esa prueba o ese medio de investigación, depende del ámbito en que sea civil o penal, esa prueba ya no va a ser suya. Esa prueba pasa a ser del proceso que se está ventilando. Por eso dice, al incorporarse al proceso, se adquiere para el proceso y por eso deja de ser parte suya. De esa cuenta el resultado puede ser desfavorable para quien la propuso. En consecuencia, dicha prueba ya no puede renunciarse por quien solicitó el diligenciamiento, pues la prueba dejó de ser de él para formar parte del proceso. Es decir, usted al final dice, esa prueba ya no quiero que se le dé trámite porque me va a perjudicar. Momento. La adquisición procesal dice que desde el momento que usted incorpora la prueba al proceso, ya no es suya,
sino pasa a ser parte del proceso. Por lo tanto, si esa misma prueba en un momento determinado a usted le resulta desfavorable, eso ya usted no puede renunciar a esa prueba y decir que no se le dé valor, porque como ya hemos venido manifestando, es el juez el que controla el proceso y es el juez en base a la prueba o a los medios de investigación que se le van a presentar, es que él va a resolver. Entonces nos queda claro que la prueba, en el momento que usted la incorpora al proceso, ya no es suya, sino es del proceso. Ahí estaríamos terminando con la clase de este sábado, esperando que lo hayan entendido, y si les queda alguna duda, pues se pueden comunicar conmigo para que se las pueda explicar. Recuerden ustedes que tenemos todavía puntos pendientes, por lo tanto vamos a hacer un ejercicio de las 2 presentaciones que se han enviado, las del sábado pasado y las de hoy. Necesito que las escuchen, las analicen y de esa cuenta me puedan realizar de este mismo contenido de las 2 presentaciones, es decir, del 21 y de hoy 28, y me hagan un resumen de cada uno de su contenido y me lo suben a la plataforma a más tardar el 7 de abril a las 18 horas. Repito, escuchen las 2 presentaciones, las del 21 y de hoy, analícenlas en todo su contenido y me hacen un resumen, un comentario. Me hacen un comentario del contenido de las 2 clases y lo suben a la plataforma. La tarea está para presentarla a más tardar el 7 de abril a las 18 horas. A esa hora se cierra el tiempo de recibir las tareas. Si alguno no sabe usar la plataforma, pues comuníquese con sus compañeros para que les enseñe y de esa cuenta puedan subir ese comentario que estoy pidiendo. ¿Qué es lo que pretendo? Sinceramente les digo, esto va para las 2 secciones, tanto para la A y la B. ¿Qué pretendo con este comentario? Es que lean el contenido, porque yo les puedo asegurar que hay algunos estudiantes que no han leído, no han escuchado la presentación que se subió hace 8 días, esperando que se pongan al día, que las escuchen, tanto la de hace 8 días como la de hoy, y de esa cuenta poder hacer el comentario que les estoy pidiendo. Y lógicamente esto tiene una ponderación de puntos, y de esa cuenta poder nuevamente ir adquiriendo esos puntos que nos van a ayudar en la zona, y de esa cuenta poder salir victoriosos de este curso. Pero de ustedes depende el empeño y la dedicación que le pongan. Yo les deseo buen día, y si no hay cambio durante la semana, pues estaremos continuando la presentación o la clase a través de esta vía.
pasen buen día y feliz fin de semana. Gracias.